Primero comenzaremos quitando los tornillos de la parte inferior de la laptop con un destornillador de cruz. Esta parte es la que se encarga de proteger las partes internas de la laptop. Primero comenzaremos quitando la batería. Después la tapa del disco duro. De ahí seguiremos con la placa madre, la tapa que protege la placa madre. Y ya después de haber retirado la tapa, comenzaremos quitando las memorias RAM. De ahí quitaremos la carcasa que protege el disco duro. En esta parte, como están viendo, estamos quitando los tornillos internos. Estos son los que sostienen la motherboard. Ya que se había roto la entrada del tornillo, pusimos un pedazo de goma que mantenga el disco duro firme para que no exista fallas. De ahí procedemos a quitar el disco duro. Quitaremos los tornillos para las bisagras. Y el tornillo que sostiene toda la base. Después abrimos la lap y quitamos la tapa que cubre las bisagras y las conexiones de la pantalla. Después de eso, quitaremos los tornillos del teclado. Los deslizamos y desconectamos la fajilla del teclado. Como pueden ver, estos dos cables de aquí los desconectaremos. Estos son los que alimentan el monitor. Después de esto, desconectaremos el cable
En esta parte estamos quitando los tornillos que sostienen Ahora, lo que vamos a hacer será remover el mousepad. Ahora lo que estamos haciendo es que le damos un pequeño empuje al lector de disco. Este ya le habíamos quitado los tornillos desde el comienzo. Una vez desatornillada, la podemos quitar, la motherboard, y vemos una pequeña extensión para entrada USB. Volteamos lo que nos queda de la laptop y quitaremos las conexiones con cabezal blanco. Debajo de la motherboard se encuentra la tarjeta de red, la cual desatornillaremos para destriparla muy bien. Y así es como se concluye el desarmado. Ahora, para volver a ensamblarla, volveremos a atornillar los tornillos de la parte trasera y le daremos vuelta a la motherboard. Teniendo mucho cuidado, colocaremos la motherboard cuidando que todas las entradas concuerden con la carcasa. Lo siguiente es volver a colocar los tornillos pequeños dentro de la motherboard, cuidando que todos queden correctamente atornillados. Colocamos el lector óptico teniendo cuidado de que encaje perfectamente.
Lo siguiente que haremos será poner la parte del mousepad y la parte de arriba que protege también a la motherboard. Acomodaremos los cables para que concuerden correctamente y conectaremos la fajilla azul colocando la pinza hacia abajo. Lo siguiente será volver a poner los tornillos que sostienen el mousepad y la parte superior. Estos los atornillaremos con mucho cuidado. Lo siguiente es colocar los tornillos que permiten a la bisagra girar y abrir y cerrar la pantalla. Lo siguiente será volver a conectar el cable blanco y negro del display a la motherboard, teniendo especial cuidado de que queden bien conectados. Acomodaremos esos cables en la parte superior para que encajen bien y posteriormente conectaremos la fajilla del teclado teniendo cuidado de que entre bien y la aseguraremos con el broche negro. Deslizaremos el teclado teniendo cuidado de que encaje bien y que ningún cable se desconecte o mueva. Colocaremos el protector de las bisagras teniendo cuidado de que encaje bien con el teclado y las demás entradas. Con cuidado, ya que el plástico es un poco débil. Cerraremos la laptop y cuidaremos que encaje bien de la parte de atrás. Lo siguiente es volver a poner las RAM en sus ranuras teniendo cuidado de que encajen bien y sin dañarlas. También colocaremos de nuevo la goma que habíamos puesto al principio para que el disco duro no se mueva. Por último, colocaremos la tapa del disco duro teniendo cuidado de que entre bien